y estamos muy expectantes porque vemos muchos lugares vacíos y este día nuestros jóvenes van en su segundo día de retiro espiritual, de campamento. Ayer fue un día de mucha bendición. De verdad, lo que me agradó ver fue la unidad de los jóvenes, el poder ver jóvenes riendo a carcajadas, pero también concentrados en una prédica. Es hermoso y yo creo que Dios ya está obrando en la vida de nuestros jóvenes. Estamos orando por ello, ayunamos por ello, así que estamos esperando en nuestro Dios una grande cosecha de jóvenes que hayan tomado una decisión, la decisión más importante de su vida. Esa palabra poderosa que puso en el corazón de Rubén y de Karen: si no te funciona vivir, intenta nacer de nuevo. Ayer estuvimos hablando sobre eso y me encantó la prédica que mi esposa dio en la segunda plenaria y ella mencionaba, cuando un bebé no nace, ¿qué pasa si un bebé ya tiene los meses suficientes para nacer y no nace? Se asfixia, agoniza y se muere. Y mi esposa usaba esa alegoría con los jóvenes. Por eso dice Dios, es necesario que nazcas, necesitas nacer, porque si no naces, te asfixias, agonizas y te mueres. Y una alegoría me pareció sorprendente y espero que Dios esté usando esa alegoría, esa palabra, a la vida de los jóvenes y también a la nuestra, hermano. Porque a veces uno de los impedimentos para nacer de nuevo es creer que ya nacimos y no hemos nacido. Justo en este día se va a dedicar las plenarias a hablar de las evidencias de que sí naciste. Porque ayer las prédicas fueron hacia busca nacer de nuevo. Pero en esta ocasión va a ser, y bueno, pregúntate, permite que el Espíritu Santo te muestre si has nacido de nuevo. Y creo que es algo que también tú y yo tenemos que preguntarnos, hermanos. ¿Hemos nacido de nuevo? Te lo digo porque una de las evidencias de que un bebé sí nació es que lo primero que un bebé necesita al nacer es el pecho de su madre. Alimento, necesita comer. Y luego, ¿cuándo comen, hermanos, los bebés? A cada rato, 3 horas. Y hay algunos que apenas agarran al biberón y se arruñan y se duermen. Y no comen y entonces otra vez a los 2 minutos y así se la viven. Y necesitan comer, hermano. Una evidencia de que no hemos nacido de nuevo, iglesia, es que no tienes apetito por el alimento espiritual. Vienes, sí vienes, la asistencia es algo que es bueno hacer. Pero si no tienes apetito por el alimento espiritual, es una evidencia de que no has nacido de nuevo. Amén, iglesia. Así que yo te animo en el nombre de Jesucristo, que esta tarde, iglesia, tú le entregues al Señor la atención a su palabra. Tu carne no lo va a querer, por eso te vas a sentir arrullado. Vas a sentir que te duermes. Pero si tú te duermes, habrás perdido, iglesia. Habrás perdido. Muchas veces como predicadores decimos, híjole, ya perdí a 3, 4 dormidos. No, nosotros no perdemos. ¿Quién pierde por no escuchar la palabra, iglesia? ¿Quién se duerme? Ahora sí que el que se duerme se lo lleva a la corriente. Así que, hermanos, vamos a buscar entonces el consejo del día de hoy. Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 49 al 53. Hoy concluimos esta serie titulada, iglesia, Legado. Es nuestra serie de estos 2 meses, básicamente. Hoy cerramos, así que vamos a hacer esta lectura panorámica. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey a Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Ahí concluye esta lectura del capítulo 1, un capítulo que nos ha dejado grandes y ricas enseñanzas, si es que prestaste atención, iglesia. ¿Por qué hay desperdicio en la palabra, hermanos? Habrá un mensaje que digas, bueno, No, yo creo que en ella encontramos tanta sabiduría, hermanos, y si tú prestas atención, si tú te acercas a la palabra de Dios, vas a encontrar la riqueza de la palabra de Dios.
Pero si nosotros nos mantenemos a distancia, hermano, no vamos a ser beneficiados por ella. Mira, aquí lo que observamos es el último escenario del capítulo 1 al menos. Y dice la palabra de Dios que cuando supo que Salomón ya era rey, Adonías se estremeció y todos los que con él estaban. Pero solo él, iglesia, hizo un acto ahí interesante que está justificado en el libro de Levítico y de Números, donde el Señor había dado una salida para el pecador, una salida para el que había hecho algo incluso sin haber querido, sin intención, accidentalmente. Y era ir al templo y asirse de los cuernos, porque eso le daba tiempo para presentar su caso delante de los sacerdotes y que pudiera encontrar, bueno, al menos justicia. Y si dice la Biblia que si alguien mataba por accidente a una persona estando en el campo, lo primero que tenía que hacer era correr y asirse de los cuernos del altar y después ya revisaban su caso. Adonías creyó que él era candidato a esa acción, aunque sabemos que no, porque él sí era culpable de una rebelión. Sin embargo, así somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Cuando vemos que ya viene el peligro, nos asimos de la palabra de Dios. O sea, no los cuernos del altar, pero tenemos nosotros nuestros rincones espirituales. Cuando vemos que nos va a cachar la esposa de que tenemos ahí nuestro segundo frente de batalla, nos vamos a la Biblia y nos aferramos a ella. Hermanos, algo que tenemos que reconocer es que tenemos que afrontar las consecuencias de nuestros actos. No tenemos que buscar refugios espirituales en un momento donde tenemos que reconocer en primer lugar. ¿Sabes? Antes de reconocer que Jesús es el Salvador, antes de eso, fíjate, siempre como tradición evangélica decimos que está injustificado y no es bíblico, decimos, Jesús, ven a entrar a mi corazón. Te reconozco como mi Señor y Salvador. ¿Cierto? No, esa oración decimos. No es bíblica. No está en la Biblia, hermanos. Alguna vez alguien me dijo, pastor, ¿por qué aquí no hacemos esa oración? Pues porque hemos tratado, no somos mejores, pero hemos tratado de pegarnos a la Biblia lo más que se pueda. Y esa oración no está en la Biblia. Lo que sí dice, antes de que reconocer a Dios como tu Señor y Salvador, antes de reconocerle Señor y Salvador, reconoce que eres pecador. Porque por lo regular decir, oye, ¿reconoces que el Señor es Salvador? Sí, ya es salvo. Gloria a Dios, vamos a cantar juntos. No, pero reconoció que era Rey y Salvador, pero no reconoció que era pecador. Y lo primero, lo que predicaba Jesucristo, nuestro Señor, y lo que predicaba Juan Bautista era, arrepiéntete. Antes de reconocer a Jesús, debes reconocer que tú eres pecador. Esa es la línea correcta. Pero fíjate, este hombre, Adonías, fue y se asió de los cuernos del altar esperando misericordia, iglesia. Pero todo esto era producto de un sincero arrepentimiento o era miedito, hermanos. Por ahí en mi rancho dicen que el miedo no anda en burro, ¿verdad? Y ya cuando ves la de a de veras, entonces comienzas a buscar la Biblia. Ya cuando estás enfermo, ya cuando estás en una situación de aprietos, vas y te agarras de la Biblia con uñas y dientes. Hermano, algo que tiene que ocurrir es quitar todas esas cosas que no nos benefician. No que estén mal, Ir y agarrarte de la Biblia no está mal. Pero algo que por donde tendríamos que empezar es reconociendo, ¿por qué estoy parado en este escenario? ¿Por qué? Y comenzar ajustando cuentas con el Señor a través del arrepentimiento. Y después sí, tomar la Biblia, asirme de la Biblia. Fíjate, este primer punto que estamos tratando está en el versículo 49, vamos verso a verso. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Aquí nos dice dos acciones al menos, entre los versículos 49 y 50. Que Adonías se fue a asir de los cuernos del altar, pero ¿qué hicieron todos sus convidados? Cada uno se fue por su camino, iglesia. Este punto se llaman, no todos los que te apoyan hoy estarán mañana. ¿Cómo se llama, iglesia? Porque, híjole, hace unos versículos anteriores, todo este séquito de Adonías estaba muy convencido de ponerlo en el trono. Pero ahora, ¿dónde están? Iglesia, tú y yo tenemos que reconocer que como estudiamos la semana pasada, Dios pone y te rodea de personas para cumplir la voluntad de Dios. Tú también puedes llegar a rodearte de personas que te apoyen tus necedades. Adonías quería ser rey y se encontró con gente que apoyaba esa terquedad en su vida. Pero cuando, iglesia, vieron los trancazos de a de veras, ellos huyeron. Y así va a pasar en tu vida.
Dicen por ahí, ¿verdad? Ese dicho, que los verdaderos amigos se conocen en el hospital y en la cárcel. Te lo digo por experiencia. En el hospital conocí quiénes eran mis amigos de verdad. Quienes de verdad me amaban ahí. Porque es en el hospital donde conoces, iglesia. Es verdad, eso sí es cierto. Y en la cárcel vas a ver a tus verdaderos amigos, los incondicionales. Y ahí tú puedes observar, iglesia, que esto no solamente le ocurrió a un pecador Adonías, sino también a un justo Jesús. Mateo 26, 55 al 56 dice: En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué triste escenario, ¿verdad? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Esta parte de experimentar, iglesia, el abandono en una etapa difícil de tu vida, la vivió Jesucristo nuestro Señor. No sé si tú la has vivido. Que cuando más necesitaste una persona, iglesia, no estuvo. Aquel que te llamaba amigo, aquel con el que comías en tu mesa, pasabas navidades, ibas de viaje, esa persona no estaba cuando tú lo necesitaste. Y tú puedes decir sí y hacer de esto una tragicomedia y echarte al drama y estar intenciando con esto. Pero ¿sabes qué, iglesia? Es una realidad que le pasó a Jesús y es una realidad que te va a pasar a ti. Tú igual vas a experimentar, así como nuestro Señor Jesucristo, el abandono en el momento en el que más necesitas la compañía de las personas. ¿Y qué tenemos que hacer, iglesia? ¿Echarnos al drama? ¿Esa sería la respuesta correcta? Llorar y decir, ay, los que me amaban no están conmigo. No, iglesia. Lo que tenemos que reconocer, uno es, mi Señor lo pasó. ¿Y cómo lo pasó, iglesia? Con amargura, diciendo, ¿y dónde están? ¿Ahora dónde andan? No, Él simplemente abordó el escenario que estaba pasando, iglesia, y lo sufrió. Tú y yo tenemos también que aprender a sufrir esos abandonos. Nuestro Señor Jesucristo vivió el que lo dejaran en ese momento. Mira lo que también Juan 6, 66 al 71 nos suma respecto a esta parte de que no todos los que te apoyan hoy estarán contigo mañana. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Quieres acaso iros también vosotros? Le respondieron Simón Pedro: Oh Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Jesús, Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gracias. Mucho que observar en este texto, hermanos. Mucho que observar. Este texto, pues parecería que vemos ahí a muchos discípulos yéndose de Jesús por la enseñanza dura de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra confrontante, incómoda, porque la palabra del Señor nos tiene que incomodar, iglesia, ¿verdad? La palabra de Dios no te acomoda, no te apapacha, no te palmea la espalda diciendo, vas bien, total eres mi hijo. No, es una palabra que a veces es difícil de escuchar. La palabra de Dios es dulce, pero también es amarga. ¿Te acuerdas de los profetas? Algunos dijeron, oye, esto me sabe como miel. Y otros dijeron, esto me sabe muy amargo. Porque tiene esos sabores la palabra de Dios. Es dulce, pero también es amarga, iglesia. A veces también nos toca tragar en seco muchas palabras, ¿cierto o no? Así es la palabra de Dios. Y muchos de ellos huyeron, o más bien dejaron de seguir a Jesús por la palabra dura de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo se voltea y le dice a sus 12, porque ahí claramente dice que se dirige a los 12 elegidos. Y les dice, ¿ustedes se van? No, ¿cómo crees? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Palabras hermosas, ¿verdad? Que mencionan los discípulos. Pero iglesia, ¿esto fue una realidad en medio del arresto de Jesús? No, todos se fueron. Porque muchas veces tú vas a escuchar, no, yo no te voy a dejar, como lo dijo Pedro. No, conmigo vas a contar siempre. Iglesia, tú y yo no tenemos que vivir amargados. Yo te lo cuento desde acá. Diré, ay, ¿por qué siempre nos cuenta de él? Pues es la vida que más me sé, hermano, no modo que hable de ti. Voy a hablar de ti en el púlpito, ¿no? Iglesia, como pastor muchas veces yo empecé a pastorear a los 24 años.
La primera iglesia que pastoreé fue a los 24 años de edad. Y estando chavito, pues uno piensa que los que van llegando a la misión se van a quedar para siempre, ¿verdad? No, hombre, ellos me van a enterrar, nunca se van a ir de mi lado. Pero empiezas a experimentar que hay gente de tránsito en tu vida. Sobre todo aquellos que dicen que no te van a dejar. Ya cuando alguien me dice, fíjate, es una red flag que yo ya me hice en mi pastorado. El que te dice, no, hombre, yo ya encontré la iglesia. Dios me permitió ver muchos, pero aquí es en Pipachuca. Yo nada más, sí, qué bendición, hermano. Pero por dentro se va en 2 meses. Sí, hermanos, o sea, yo ahora sí que ya me la sé. Ya no es fácil para mí, porque a veces cuando lo escuchaba antes, decía, wow, no, hombre, ya tengo uno de los incondicionales, de los que se van a quedar para siempre. No es cierto. Y sabes, por un tiempo yo me amargaba porque decía, ¿cómo se fue? Si tal, yo lo discipulé, yo lo bauticé, yo estuve con él y ahora se va, ¿no? Él algún día me dijo que aquí iba a ser donde se iba a quedar a servir. Y te amargas, pero tú y yo tenemos siempre que tener un corazón sano, iglesia, sano. Saber que los que hoy te dicen que se van a quedar mañana es posible que no. Es el Señor, hermanos. Dice que tú, no es cierto. Los que hoy están contigo, hermano, mientras estén contigo, tú tienes que ser de bendición. Tú y yo tenemos que abrazarlos, recibirlos, amarlos, hacer lo que nos toca hacer en la vida de esa persona mientras esté en nuestro lado, iglesia. Mientras esté a nuestro lado. Pero un día, iglesia, tienes que tener la mentalidad como los padres. Los padres tienen que tener la mentalidad de que un hijo no se va a quedar para siempre, o no se debería quedar para siempre. ¿Por qué, iglesia? Porque la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Es parte del plan de Dios, iglesia, esto? ¿Es parte de que el Señor tenga este objetivo sobre la vida de las familias? Es parte. Fíjate, con los hijos, imagínate gente alrededor tuyo. Desde el plan de Dios ya está firmado de que tus hijos deben irse de tu lado en algún momento. Va a cambiar la dinámica contigo, ese es un hecho. Va a cambiar la dinámica, iglesia. Va a empezar a haber otra forma de tratar con tu hijo casado o casada. Pero lo importante es saber despedir, saber decir adiós, saber cerrar esos círculos. Porque si no, luego nos quedamos muy tristes y eso nos va amargando, nos va entristeciendo. Lo importante es decir, ok, Dios me concedió la vida de esta persona de aquí a aquí. Y mientras eso fue, voy a ser bendición. O fui bendición para esa vida. Amén, iglesia. Ahora, fíjate lo que también dice Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Gracias. Gracias. Una cita que nosotros nos conocemos muy bien, la historia de Pedro. Y Pedro fue un hombre muy cercano a Jesús y de los pocos que hablaba arrojadamente. Y él le dijo, yo no, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, tú sí me vas a negar. Fíjate, los que te dicen que no son los primeros que lo van a hacer. Así que, iglesia, algo que tú y yo tenemos que hacer es eso, reconocer que si a Jesús le pasó, a ti y a mí también nos va a pasar. Muchas veces, no una, iglesia. Me encantaría decirte que son un par de veces en la vida, ¿no? Van a ser muchas. Incluso también dependiendo del lugar donde te encuentres. En un trabajo, en un círculo de amistades, vas a ver llegar personas, tantas como vas a ver ir personas. Y lo importante es eso, evaluar a esta persona, mientras estuvo de mi lado, la bendije. Fíjate, a mí me ha dado la bendición el Señor, el gusto, porque es un gusto, iglesia, de que las personas que se han ido de mi lado,
nunca han dicho que en este lugar no hay Biblia. Podrán decir lo que quieran, que no los dejé subir al púlpito como querían, lo que quieran, pero no pueden decir que no los discipulé y no había Biblia, que no los visité y que no les abrí las puertas de mi corazón como pastor. No pueden. Y con eso, iglesia, empiezo yo a sanar, porque digo, ok, mientras lo tuve, a puertas abiertas estuvo aquí. Pero mientras lo tuve, y ahora ya no. Algo que tengo que saber es, bueno, un día están, como ocurrió con Felipe, que lo mencionamos la semana pasada. ¿Te acuerdas, iglesia? Dios llevó a Felipe con este embajador de Cadense, y mientras le habló de la Biblia, lo bautizó, hizo todo por él, pero después desapareció de su vida. Y dice que volvió gozoso, había felicidad, a pesar de que ya no estaba con él una vida que lo bendijo en su momento. Lo mismo tiene que ocurrir, iglesia. Evaluar eso nos va a ayudar muchísimo a sanar. Salmos 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Fíjate nada más, hay de despedidas a despedidas. Una cosa es que se vaya una persona que no lleva tu apellido ni tu sangre, y otra cosa es cuando se va una persona, híjole, como un papá o una mamá. Y eso tristemente en nuestro país, iglesia, se vive cada rato, ¿cierto? No, a la vuelta de la esquina hay 20 casos de esos. Mucho de personas que deberían haberse quedado más tiempo contigo, pero decidieron irse a lo mejor al mes de tu nacimiento. A lo mejor ni te conocieron, a lo mejor se fueron a los 5 años. Hay personas, iglesia, que no evalúan la edad en la que abandonan a sus hijos y se van en edades muy cruciales, como la infancia y la adolescencia. En la adolescencia, cuando hay un abandono, hermanos, es fatal porque justo en esa etapa hay un chorro de cambios hormonales y sentimentales y emocionales en un joven, y el abandono de un padre hijo marca de una manera mucho más grave, iglesia. Entonces ocurre eso, que a veces llega a pasar, incluso el abandono, el que te deje una persona que tú pensabas que no te tendría por qué haber dejado. Así que, iglesia, algo que Dios nos está hablando a través de estos versículos es que sí vamos a ver gente que se va a ir de nuestras vidas. Va a ser muy constante ver gente que se va de nuestras vidas. Como personas que se van, pero que fueron amistades, como personas que se van y que son de sangre. Son aquellas personas que tú pensarías que se iban a quedar un poco más de tiempo. Pero para todo esto tú y yo tenemos que sanar, iglesia. Refugiarnos en Dios. Como en el Salmo mismo lo dice, en este Salmo 27:10. Con todo esto Jehová me recogerá. Porque hay una sola persona, iglesia. Mira, hay versículos que hablan del abandono de la esposa con el esposo. Incluso versículos de Proverbios que dicen que la mujer abandona al compañero de su juventud. Hay versículos que hablan del abandono de los padres. Hay versículos que hablan del abandono de los amigos. Hay versículos de muchas personas. Pero ¿sabes que nunca vas a encontrar un versículo que diga que Dios abandona? Dios nunca te va a abandonar. En Él siempre vas a encontrar refugio. Y es la persona que no abandona a nadie, iglesia. Dios no abandona a nadie. Nosotros abandonamos a Dios, pero Él no abandona a sus hijos. Así que es una bendición saber, iglesia, que nuestro Dios no nos va a abandonar nunca. Y es bueno entonces, iglesia, es bueno que nuestro corazón entienda en este tránsito de la tierra, ver tantos casos de abandono, ver tantas personas que se han alejado de nuestras vidas. O que han alejado de nuestras vidas. Yo alguna vez te lo he contado. Mi papá me separó de mi mamá desde que yo era un bebé. Con esa historia de que se vive en México tantas veces, ¿no? Como esas peleas de carne de cañón donde los hijos son el trofeo de a ver quién gana, quién se los queda, ¿no? Y yo fui parte de esas peleas en otras familias, iglesia. Y yo hasta el día de hoy, a mis 38 años, sé que parezco ahora con este peso como de 42. A mi edad, iglesia, no conozco a mi mamá físicamente, a mi edad. No conozco qué es el abrazo de una mamá. ¿Qué es el que una mamá te haga una comida? No conozco eso. Mi papá me separó de mi madre desde muy chiquito. Y tienes que aprender a ver gente de lejos, a ver gente alejarse de tu vida, iglesia. Incluso en tiempo de mi enfermedad, iglesia, gente que yo pensé que estaría más cercana a mí, no se acercó.
La que yo dije, no, hombre, ahorita se va a acercar y va a estar ahí y no me lo voy a quitar de encima. Y no estuvo. Y fíjate que el Señor te permite ver eso para decirte, yo aquí estoy. Para que sea más claro que con quien siempre vas a contar, iglesia, es con Dios. Y que no te amargues, que no te amargues. Gloria a Dios. Que no te amargues, iglesia, porque si te vas al otro extremo, te puedes ir al otro extremo. A llorar, a tristear por aquellos que se fueron. Iglesia, algo que tenemos que hacer en medio de un abandono, de una persona que se va de tu vida, es darle gloria a Dios. Es reconocer en medio de ese abandono que con el que cuentas es con el Señor. Amén. Punto número 2, vamos a avanzar rápido. Versículo 50. Estamos terminando este capítulo hermoso. Dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Fíjate, ¿qué lo impulsó, hermano, a irse a asir de los cuernos del altar? Ahí dice, el miedo. Temiendo la presencia ¿de quién? De Salomón. Pero lo triste es que no vas a encontrar un versículo donde diga que Adonías temía la presencia de Dios. Porque si hubiera temido la presencia de Dios, bueno, no hubiera usurpado el trono. No hubiera hecho todo lo que hizo alrededor para llegar al trono, iglesia. Entonces aquí te habla de una persona que tenía temor al hombre, pero no tenía temor a Dios. Y eso es algo que tú y yo muchas veces experimentamos. Como lo mencionamos la semana pasada, iglesia. Hay gente que tiene temor, pavor, o tenía pavor de que Trump volviera a la presidencia. Tenía más miedo de eso que de miedo de Dios. Muchas veces nuestro temor es más por perder un empleo. Muchas veces nuestro temor es por no tener una buena economía. Hay tantos temores, iglesia, que alimentamos más que el temor a Dios. Hay un temor que debemos ejercitar, iglesia, un temor que debemos buscar, temer a Dios. Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios, iglesia, nos salva la vida. El temor a Dios es la plataforma correcta para relacionarnos con Él. El temor a Dios trae mucho beneficio. El temor al hombre no trae ninguno. Ninguno, hermano. Temer a las personas no tiene ningún beneficio. Proverbios 29:25 en la NBB dice: el temor al hombre es una trampa peligrosa, pero la confianza en el Señor trae seguridad. Qué diferencia, ¿no? Dice que el temor al hombre es trampa, mientras que el temor al Señor trae seguridad. Contrario a lo que podríamos pensar que produce el temor en la vida de una persona, el temor no produce desconfianza. El temor a Dios no produce desconfianza. El temor a Dios produce respeto, reverencia. Amén, iglesia. Es lo que produce. Así que tú y yo tenemos que buscar el temor al Señor. Y vamos a ver a lo largo de estos textos cómo encontrarnos con ese temor. Éxodo 1, 17 al 22. Escúchalo con atención, iglesia. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Gracias, Gerardo. En esta lectura observamos a un faraón cruel, hermanos. Los faraones eran crueles, no tenían sentimientos por un pueblo que no fuera el suyo. Y lo que observamos aquí es su crueldad. Y fíjate, al ver su crueldad y luego ver los actos de las parteras, bueno, uno entonces se impresiona. Porque ¿cómo es posible que las parteras, viendo a un faraón tan cruel, hayan temido más a Dios que al faraón? ¿Cómo es posible? Incluso por lo que nos deja ver el texto, tienen una entrevista con el faraón y todavía estas mujeres le restriegan a faraón: es que no somos iguales, faraón. Las mujeres israelitas son robustas, son mujeres que cuando ya vas para atenderlas ya parieron. Son mujeres fuertes. Y todavía se lo dicen a faraón, iglesia, eso era
temer más a Dios. Porque el temor a Dios es algo práctico, iglesia. Es práctico. Nosotros podemos vivir atemorizados de lo que pasa a nuestro alrededor o vivir temiendo a Dios. Nosotros no vivimos en una época muy fácil de vivir, ¿eh? Si te das cuenta alrededor, vivimos tiempos violentos, oscuros, pervertidos, perturbadores. Hace tiempo que dejé de escuchar las noticias, iglesia, porque, híjole, tú ves las noticias y terminas deprimido, terminas enojado. Yo recuerdo en la época de las elecciones de nuestro país, yo veía muchas noticias de partidos políticos, yo terminaba enojado, pero trabado de coraje. ¿Y qué necesidad, diría el profeta Juan Gabriel? ¿Para qué tanto problema? ¿Cuál es la intención? ¿Qué ganamos, iglesia, con enojarnos? Bueno, eso era del lado de noticias políticas, pero si te pones a ver lo que ocurre alrededor y dices, híjole, qué miedo vivir en este mundo, qué miedo. Y te empieza a sembrar miedo. Es que es eso, iglesia, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Porque el mundo te va a generar miedos, temores que se traducen en inseguridades. Pero el temor a Dios, ¿te da inseguridad? No, según esto es bendición. Porque por haber temido las parteras a Dios, Dios las prosperó. Lo mismo ocurrió en el caso de Obed-edom, ¿te acuerdas? Obed-edom que recibe el arca. Pero no lo recibe en cualquier contexto, iglesia. Dice la palabra de Dios que muere un hombre. Y David, cuando ve que por tocar el arca muere un hombre, dijo, no, a mi casa no llega. Y se atemoriza de una manera incorrecta y la lleva a casa de Obed-edom. Casi que lo agarra de conejillo de Indias a saber qué pasa en su casa. Ya si mueren, pues que lloren en su casa, que lloren en la mía. Y la lleva a casa de Obed-edom. Y Obed-edom la atiende como es correcto. Y dice que Dios lo bendijo y lo prosperó, iglesia, por temer correctamente a Dios. Y entonces cuando David recibe la noticia, no hombre, le fue muy bien a Obed-edom, ahora sí la voy a llevar, ahora sí me la voy a traer, ahora sí voy a llevarla, el arca de Dios a Jerusalén. Pero escucha, iglesia, algo que vemos como común denominador es que el temor no trae ninguna maldición a tu vida, todo lo contrario, trae mucha bendición, mucha prosperidad. Así que nosotros debemos buscar fomentar en nuestros corazones, iglesia, el temor a Dios antes que el temor a los hombres. Y que el Espíritu Santo ilumine tu vida, iglesia, para detectar cuáles son las manifestaciones de que tú tienes más temor al mundo que a Dios. Más temor a las personas. El Señor te va a mostrar. Fíjate, a mí me lo mostró con mis estudios de mis exámenes de laboratorio. De verdad, hermanos, cuando pasas por una situación como esta, cuando te dan los resultados, el estómago se te hace un hueco, pero hueco así. Yo recuerdo que cuando estábamos viendo esto de si se daba o no con lo del antígeno, cada que me hacía exámenes, empezaba con una agitación horrible, ya que estaba llegando a recoger los laboratorios. Y no sabes, o sea, cuando iba a abrir el sobre y ver porque solo era un solo resultado, no eran muchos para buscar. Lo primero que salía, eso era. Y mi corazón se aceleraba horrible cuando abría el sobre y ver si había bajado o no había bajado, si había subido, qué estaba pasando. En serio, hermanos, era una batalla emocional horrible. Y aún en eso Dios me habló. Tú tienes más temor de un estudio. Te late más el corazón, se te acelera más el corazón por un estudio. Y nuestro corazón, iglesia, debe acelerarse por Cristo. Y lo digo porque, ¿te acuerdas cuando los discípulos se encuentran a Jesús resucitado en el camino de Emaús? Se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón? Porque cuando tú estás frente al Señor, tu corazón se acelera. Eso ocurrió con Moisés, eso ocurrió con Elías, con todos los hombres que tuvieron un encuentro con Dios, iglesia, estaban acelerados. Unos cayeron de rodillas. ¿Te acuerdas de Juan, iglesia? Cuando tuvo este encuentro con el Señor, que su rostro era resplandeciente como el sol. Él cae de rodillas y dijo, no quise ni siquiera voltear hacia arriba. Eso es temor, iglesia. Y es algo que tú y yo tenemos que fomentar. Y sí hacer muchos stops en nuestras vidas. Decir, ¿por qué estoy temiendo más a mi economía? ¿Por qué estoy teniendo más temor de si me quitan el trabajo o no? ¿Por qué me da más miedo una persona? Me da más temor, incluso a veces hay gente que tiene más temor de que Morena esté gobernando. Pero ¿quién te siembra ese temor? ¿Lo sembraron cuando gobernaban otros? No había eso. Esos comentarios no había cuando gobernaban otros.
con resultados fatales y no sembraban esos miedos. Y ahora lo siembran. ¿Y te la crees? Sí es cierto, no nos va a ir muy mal, súper mal. Vámonos, porque esto va a terminar en Venezuela. Eso lo dijeron hace un sexenio y no pasó. Y seguimos temiendo lo mismo, hermanos. No estoy diciendo que esto sea bueno, no estoy favoreciendo el partido. Es algo que quiero dejar en claro. Solo es darnos cuenta los miedos que nos siembran. Los miedos que nos siembran. Y que logran sus efectos, hermanos. Teniendo miedo, pavor. Mucha gente tiene miedo a eso. Pero no tenemos miedo a Dios. ¿Quién es el único que puede quitarte y darte la vida, hermanos? Solo es Dios. Solo es Dios, hermano. Dice la Biblia en Salmos que el corazón confiado no temerá malas noticias. No tiene temor a las malas noticias. Es un versículo que estuve repitiéndome tantas veces con eso de los estudios. No temeré malas noticias. Porque tú sabes, iglesia, que los doctores tienen que ser, pues, doctores. Y muchas veces cuando te dicen los resultados, pues no son nada contacto. No piensan que eres un ser humano. Eres un cliente. Y te dicen las cosas sin sensibilidad alguna. Y incluso tienen que decirte lo peor que podría pasarte y pues te siembran en el corazón cosas, ¿no? Y sabes, iglesia, cuando tu corazón no está firme en el Señor, sí te hacen temblar, sí te tumban. Pero algo que tenemos que hacer es regresar a la Biblia y volver a la roca, volver a la roca. Dice la Biblia, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Ahora, ¿a quién le pide al salmista que lo lleve a la roca? Al pariente más cercano, cuando vimos que a David sus padres lo dejaron. ¿Ves a sus padres en el trayecto de la persecución de David? Nunca. Lo único de la intervención de sus padres fue no contemplar a David. No tener ni siquiera una expectativa en David. ¿Ves a amigos, a personas de su séquito abandonándolo, a hijos abandonándolo, a mucha gente abandonándolo? Pero dice la Biblia que él dijo, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca. ¿A quién crees que le pedía que lo llevara a la roca? ¿Quién es el único que te puede llevar a la roca? La roca es Jesús. ¿Quién nos lleva a Jesús? El Espíritu Santo. Porque Jesús te lleva al Padre, pero ¿quién te lleva al Hijo? El Espíritu Santo. ¿A través de qué te lleva al Hijo? De las Escrituras. Entonces, cuando tu corazón está desmayando por un resultado de unos estudios, cuando tu corazón está temblando por alguien en la presidencia, como quieras llamar a tu temor, lo que tienes que hacer es permitirle al Espíritu Santo que a través de la palabra de Dios te lleve a la roca. Porque ¿cuál es la intención de cimentar tu vida sobre la roca? Que estés firme. Que estés firme, iglesia. Que no haya titubeo en tu corazón de saber que Dios se descuidó. Ay, se le chispoteó tu vida. Y híjole, de repente descuidó que estabas enfermo. No, iglesia, Él está ahí. Y en la roca vas a encontrar firmeza. Firmeza, iglesia. Ahora, no te digo porque yo la pasé, híjole, hermanos. No, súper firme, de 1 a la 2, siempre firme. No, hermano, yo tuve que ir a la roca 1000 veces. 1000 veces, hermano. Ir a la roca, ir a la roca, ir a la roca, cada rato, hermano. Porque todo lo que me llegaban a decir o todo lo que yo experimentaba aún en mi cuerpo me hacía titubear, me hacía tambalear, hermanos. Ustedes escucharon, algunos de ustedes escucharon y les agradezco mucho su amor y su preocupación por mí. En esta semana que mi esposa puso que unos resultados salieron ahí medios disparados, hermanos. Y claro, cuando te lo están diciendo, te simbra. Pero gracias a Dios que en ese momento, cuando vienen los resultados, luego lo pones en las manos del Señor. Yo estoy escuchando esto, pero finalmente sé que tú tienes el control. Y no tienes tiempo. No podemos decir que en ese momento te hincas y te pones a orar y a meditar. Todo eso ocurre en un tiempo quieto. Ya cuando vamos de regreso de Cuernavaca acá, en esa carretera tan bonita de Cuernavaca, porque está padrísima esa carretera, eso sí, de ahí de regreso está muy bien. Y vas meditando, a ver, ok, te acaban de decir esto, pues lo empiezas a llevar. Señor, esto está así, pero yo confío en ti, que tú tienes el control, Llego a casa, hermano, después de esos resultados, pues que sí estaban ahí simbrándome el corazón y empiezo a notar una hinchazón en mis tobillos. De esos donde ven que a la plastilina le pones el dedo y se queda la huellita,
Así se me estaba quedando en los tobillos. Luego checo en los estudios, la receta de la doctora dice ahí, síntomas de alarma. La presión, bla, 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 y dice hinchazón de los tobillos. Y yo así, pero sientes como un palpitar rápido de algo está pasando, ¿no? Entonces, y empezó y le marco luego a la doctora, tarda en contestarme como 2 horas, y en esas 2 horas, Dios me da el tiempo. Vamos a la roca antes de que te me desmayes. Vamos a la roca. Sí, porque está el palpitar, hermanos, está la zozobra. ¿Y qué va a pasar? Y viene por tu mente. No, ya estoy perdiendo el injerto. No, algo está pasando. Pero son bombardeos. Pero vas a la roca. A ver, Dios, está en tu control. Y José, el esposo de Cristi, quien me donó el riñón, me marca luego. Y me dice, no te preocupes. Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. Hermanos, no saben cómo me afirmó. Dije, sí es cierto. Dios me trajo hasta aquí y tiene un plan. Aun si fuera lo peor, Él tiene un plan. Y tengo que estar cuidando mi corazón. Cuando me contesta la llamada la doctora, mi corazón ya estaba estable, hermanos. Y la escuché. Dije, a ver qué me dice. Igual le voy a tener que regresar a la roca, ¿no? Pero yo estoy aquí firme. Y la doctora me dice, a ver, ¿cuáles son las características? Esto. ¿Es todo el día y amaneces con la misma hinchazón? No, solamente es en las noches. No te preocupes, es parte del amlodipino. El amlodipino hace eso. No te preocupes. Síntoma de alarma es que estén hinchados todo el día y no se quite. Vuelve el alma a mi corazón. Y ayer le dije, Señor, tengo mucho trabajo este fin de semana. Mucho, Señor. Tengo compromisos que no puedo postergar y necesito abordarlos. Te pido, por favor, que no haya esa inflamación. Y hermanos, les digo algo, no hubo ninguna inflamación en todo el campa y en todo el día y hasta el día de ahorita. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Porque Dios escucha, hermanos. Dios escucha. Y el mundo y todo lo que pasa alrededor tuyo te van a llenar de muchos temores, tu enfermedad, tus hijos. ¿Cierto o no, hermanos? Uno se truena los dedos con los hijos y te llena de mucho temor. ¿Y si les pasa algo? ¿Y si se enferman? ¿Y si tantos temores, iglesia? Pero ese temor solo te distrae del mayor temor que sí debes fomentar, tu temor a Dios. Muchas cosas te van a hacer temblar, muchas. Saúl perdió el reino por miedo, iglesia. Miedo. Por miedo. Su inseguridad, iglesia, lo llevó a comportarse con temor a los hombres, al quedar bien, y pierde el reino por un temor a las personas. Si tú quieres respaldarlo con versículos, ahí en 1 Samuel 11, 1 al 7, léelo, y te habla de la derrota de nuestro querido Saúl ahí. Jeremías 42, 9 al 12. Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. No temas a la presencia del rey de Babilonia. ¿Quién sería tu rey de Babilonia en este momento? Tú ya te compartí, abrí mi corazón, ya sabes ahorita cuál es uno de mis reyes de Babilonia. Porque recuerda que los reyes de Babilonia se caracterizaban por primero ir a apavorizar a las personas y ganar terreno mental, ganar terreno en sus emociones, y luego atacaban. Era una estrategia bélica que tenían los reyes de Babilonia. Enviaban cartas terroríficas porque empezaban a trabajar desde sus emociones y luego atacaban, iglesia. Como pasó con estos reyes malvados, iglesia, que enviaban cartas de tus hijos son mis hijos y tu plata ahora es mía y ahora me voy a quedar con tus mujeres, y aterrorizaban. Y entonces, iglesia, era su primer ataque, un ataque mental. Como Goliat, iglesia. Goliat nunca aventó ningún golpe, todos sus ataques fueron palabras para aterrorizar al pueblo de Israel. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo estaba el ejército de Israel frente a Goliat, iglesia? Sí, que estaban temblando hasta que llegó a David. ¿Qué está pasando? No, pues pasa esto. Y alguna vez en tiempo de pandemia, lo recuerdo, estudiamos verso a verso esa historia de Goliat, y Dios nos dijo en ese tiempo,
que David escuchó lo mismo que todos, pero no hizo lo mismo que todos. Y en el tiempo de pandemia todos escuchábamos lo mismo, pero no todos actuábamos de la misma manera. Unos se paniqueaban, recuerdo que triple guante, ¿no? Máscara y todos los trajes y no salían. Y hermanos, gente que se guardaba tanto se enfermaba. Y gente que no se guardaba tanto no se enfermaba. Y siempre dijimos, esto no quería decir que te salieras a provocar el virus, ¿no? No era ese el mensaje, pero sí también tener la confianza de saber que Dios guardaba tu vida. Y que si te iba a permitir pasar por eso, te lo iba a permitir. Sencillamente, que hicieran lo que te tocaba responsablemente, civilmente, como mexicano, pero que no vivieras en la zozobra y en el temor que una enfermedad te puede causar. Y ocurre eso, iglesia. En Jeremías les dice, no temas a la presencia del rey, no tengas miedo, iglesia. Pero a quien sí pide que le tengas miedo es a Dios. Teme a Dios y guarda tu vida. En 1 Samuel, que lo acabamos de mencionar, 11, 1 al 7, te habla precisamente de uno de estos reyes. Después subió Naas amonita, dice, y acampó contra Jabes de Galat. Y todos los de Jabes de Galat dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes dijeron, danos 7 días, como para considerarlo, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Buscaron ayuda en todos los territorios de Israel, ¿cierto o no, iglesia? Según ese texto. También ya lo estudiamos verso a verso. Buscaron ayuda por todas partes, pero no buscaron la ayuda de Dios. Buscaron que alguien los defendiera, pero no buscaron la defensa de Dios. A pesar de ser uno de los pueblos que más experiencias de la ayuda de Dios habían tenido. ¿Era la primera oportunidad que Dios tuvo para defenderlos, iglesia? No, antes ya los había defendido de pueblos más agresivos que este. Muchas veces. Pero ellos se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y entonces empezaron a buscar ayuda en otros lugares. Danos 7 días, a ver quién nos ayuda. Y dice la Biblia, si no hay quien nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras a los oídos del pueblo y todo el pueblo alzó la voz. ¿Y qué hizo, iglesia? Lloró. Todo el pueblo llorando porque ya veían su final, ¿verdad? ¿No? Ya un pueblo de puros tuertos vamos a estar aquí, sin ojos. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres, algo parecido, ¿verdad? Con David. Le contaron las cosas y David actuó diferente. A Saúl le cuentan lo mismo y Saúl actúa diferente. Escucha, de los pocos escenarios muy positivos de Saúl debemos decirlo. Al oír Saúl estas palabras, ¿qué pasa, iglesia? El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros, diciendo, así hará con los bueyes de los que no salieren en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó, escucha esto, y cayó temor sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¿Dónde estuvo la diferencia, iglesia? Mientras un pueblo estaba llorando porque ya veían un futuro muy negro para ellos, llega un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ahí está la clave. Queremos hacer ahí una aclaración rápida. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Saúl. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo visitaba. Por eso a veces nosotros no creemos en eso de, Dios, haznos una visitación. No, ya las visitaciones se acaban. Ya no quiere visitarte. Dios quiere habitarte. Amén. Porque eso de estamos esperando una visitación del Espíritu Santo, aguas, porque eso era en el Antiguo. En el Antiguo Testamento visitaba, ahora quiere habitar. Y entonces dice la Biblia que lo visitó a Saúl, cosa que tú y yo tenemos como una ventaja muy diferente. ¿A ti te visita el Espíritu Santo o te habita, iglesia? Esa seguridad es tan clara y efervescente en ustedes. ¿El Espíritu Santo nos habita o nos visita? Nos habita, Él está ahí perpetuamente, iglesia, sellados por el Espíritu Santo. Ahí está, no se va a ir. No se va a ir, iglesia, Él lo prometió. Él lo prometió y es lo hermoso que elimina toda orfandad. Él no se va. Se van todos, se va todos.
Hasta tus padres te pueden dejar, hasta la gente que más querías te puede dejar, tus hijos te pueden dar la espalda, todos se van a ir, tu esposa, tu esposo, pero Dios nunca se va a ir de ti. Y es una hermosa promesa de nuestro Dios. Ahora, escucha, viene con poder a la vida de Saúl y lo que hace Saúl en la iglesia es un acto simbólico. Y anima a otros a no temer. Parte de esos bueyes, los envía y dice, así va a pasar con el que no venga. Estos hombres van, pero dice que hay temor sobre el pueblo. Y la conclusión de este texto, hermano, termina en una victoria impresionante. Ganan porque tuvieron temor de Dios. Un temor que cayó en sus vidas. Esto me lleva, iglesia, esperanzadamente a decirle, Señor, lléname de temor de ti. Que yo no tenga más temor por un resultado de un análisis, que yo no tenga un temor más grande por una economía, un temor más grande por nada que no sea el temor a ti. Que tu temor sea lo que más haga latir mi corazón. Ese es el temor que yo quiero experimentar todos los días, iglesia. Y mira, Saúl tuvo que esperar la visitación del Espíritu Santo. Yo ya tengo la habitación. Entonces el Señor también quiere poner en mí temor. Pídeselo, iglesia. Pídeselo. Lléname de temor, Señor. Lléname de temor. Porque ese temor bendice mi vida. Ese temor me hace valiente para enfrentar al verdadero enemigo. Ese temor me hace tener victorias como la tuvo Saúl, una de las únicas que tuvo. Evidencia de que el Espíritu Santo estaba poseyendo su vida en ese momento. Así que, amada iglesia, tú tienes ese acceso. Es algo que tenemos que entender, iglesia. Tú y yo no estamos nada lejanos a todos estos personajes que vivieron esas victorias. Nada. Ellos quisieran tener lo que tú y yo tenemos, iglesia. La habitación del Espíritu Santo. Punto número 3, del versículo 51 al 52. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Pero es interesante lo siguiente. ¿Qué es lo que quería Adonías, iglesia? Que Salomón le jurara que no lo mataría. ¿En quién quería encontrar garantías de que iba a vivir? En un hombre. Y la garantía de que tú vas a vivir, iglesia, no te la puede dar el hombre. La garantía de que tú en estos años que vienen vas a tener trabajo o el sustento de tu día a día, no te lo puede dar Donald Trump, no te lo puede dar Claudia Sheinbaum y no te lo puede dar tu empresa. ¿Quién te puede dar la garantía de que tú vas a tener comida todos los días? ¿Y qué llevarle de comer a tus hijos? Solo Dios, hermanos. Solo Dios. Cambiemos nuestra mirada. Cambiemos nuestra mirada, hermanos. Porque a veces estamos como Adonías esperando que el rey Salomón me dé garantías de que yo voy a tener vida. Él no puede darme garantías. ¿Dios te puede dar una garantía, iglesia? Hoy sí. O imagínate que yo me acercara a decir, yo te garantizo que tus papás están en el cielo. ¿Puedo hacer eso? No puedo. Yo no soy Dios, no te puedo dar ninguna garantía. Yo te garantizo, Gerard, que Gloria es salva. ¿Puedo darte esa garantía? Yo no puedo garantizarte nada. El hombre no te puede dar garantías. ¿Sheinbaum puede garantizarte que no va a haber una pandemia en el 2025? ¿O que va a haber una buena economía en el 2025? No puede. Ni Trump puede, que es un gran empresario, es un gran líder. Hablará muy mal, el tipo no sabe ni hablar, pero es un gran empresario, es una realidad. Es un gran empresario. Pero no puede darte garantías de nada. Pero hay un Dios que sí te puede dar garantías. Te dio garantía de salvación. ¿Quién es la garantía de tu salvación, iglesia? ¿A quién te dio como garantía? Al Espíritu Santo. Sí, al Espíritu. O sea, ¿necesitas mayor garantía de que esa? No, hermano. O sea, no te dejó un papel escrito, mira, me comprometo a salvarte y que eres salvo de vida eterna. No, no lo hizo así. ¿Sabes qué hizo? Te puso adentro de tu corazón el sello del Espíritu Santo como garantía de que tú eres salvo. Ahora, lo que tienes que asegurarte es que sí seas salvo. Porque el que esté adentro del Espíritu Santo es obvio, iglesia, no se puede fingir. Pregunta, hermano, un síntoma de que el Espíritu Santo sí está sellando mi corazón o mi vida, ¿es que yo me congregue? Cierta controversia.
¿Congregarme es símbolo de que el Espíritu Santo está en mi corazón? Sí, sigue habiendo sís y nos. ¿Los fariseos se congregaban, iglesia? ¿Nicodemo se congregaba? Muchos se congregaban. Muchos. Endemoniados, gente endemoniada se congregaba. Jesús sanó, más bien libertó a un endemoniado en el templo. Y llevaba años endemoniado. Y se congregaba. Ahora sí te la voy a cambiar porque esto va a beneficiar a los que dicen que sí es una realidad que el Espíritu Santo está. Hermano, ¿puede haber alguien que está sellado por el Espíritu Santo que no se congregue? Él está sellado, pero nunca se congrega, pero está sellado por el Espíritu Santo. No se puede. Mientras que no hay garantías de que congregándote está sellado, sí es un síntoma, iglesia. Sí es un síntoma. Porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la presencia de Dios. Él no te va a llevar, Él no te va a conducir a buenos empleos, a abrir buenas empresas. Él no te va a conducir de esa manera. Él siempre te lleva hacia donde hay Biblia. Es a donde siempre te dirige el Espíritu Santo. ¿Por qué te dirige a la Biblia? A estos altares de Biblia, iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que solo a través de la Biblia vas a conocer a Jesús. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, revelarte a Jesús. Para que una vez que tú conoces a Jesús, Jesús te presenta ¿a quién? Al Padre. Y tú conoces a los tres. De manera, iglesia, que no te pierdas del beneficio de tener a un Padre como es el Padre Celestial. A un Redentor como es Cristo Jesús. Y a una ayuda idónea, a una ayuda como es el Espíritu Santo, un paracleto, un ayudador. Amén. Así que, iglesia, mucho beneficio para nuestras vidas. Dice, si haces bien, no hay de qué temer. Punto número 3. Si haces bien, no hay de qué temer. Eso le dijo Salomón. Que no se preocupe. Si hizo bien, no hay de qué estar teniendo temor. Y es que es cierto, hermanos. Jesucristo, nuestro Dios nos lo mostró, desde el Génesis. Ahí en Génesis 4, 3 al 7 dice. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Gracias, Gerard. Gerard, hoy vienes como muy introspectivo, Gerard, porque una vocecita, si bien hicieres. Échale más enjundia, Gerard. Así como luego me gritoneas. Bien, escucha, ahí en ese texto dice que Dios aborda a Caín cuando Caín pensaba en matar a su hermano. Es lo hermoso de nuestro Dios. Dios siempre trata de advertirnos el peligro por el que estamos por pasar. Y resulta que antes de que matara Caín a su hermano, Dios viene a su vida y le dice, hey, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres. Pero el pecado está a la puerta. Todavía el Señor le presenta, si haces bien, vas a ser enaltecido. Porque se cayó su semblante, ¿por qué, iglesia? Porque su ofrenda no fue aceptada y se apachurró. Y le dice Dios, si haces bien, vas a ser enaltecido. Pero con todo esto, el pecado está a la puerta. Le está dando dos opciones a Caín. Hacer el bien y serás enaltecido. O el pecado está muy cerca de ti. Tú decides qué. Y así lo mismo el rey Salomón le dice, si él está haciendo bien, no tiene de qué temer. Pero si estás haciendo mal, hay consecuencias de ello, hermanos. Y eso es algo con lo que tú y yo tenemos, iglesia, que regular toda nuestra vida. Toda. Tú no tienes por qué tener ningún temor. Fíjate, hablando del temor, si hay temor en tu vida, tienes que regular esto con esta verdad que el Señor nos presenta desde el Génesis. Si haces bien, ¿por qué te tienes que tener el miedo? Por ejemplo, pensemos en alguien que dice, híjole, está habiendo recorte de personal y ahí tienes que regularlo. Si estás haciendo bien tu trabajo, no tienes de qué temer. Ahora que eres impuntual e irresponsable en tu trabajo, pues tu conciencia te acusa de que tú puedes ser de los que van a despedir. ¿Cierto o no, iglesia? Es un regulador. Es algo que nos ayuda a reconocer entre el bien y el mal y a eso se le llama conciencia.
Es lo que Salomón quería hacer con Adonías. Pues que su conciencia le hable. Si él ha hecho bien, pues ¿cuál miedo? Pero si está mal, obviamente va a recibir consecuencias de ello. Fíjate nada más, Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Más el justo, hermoso texto, hermano, de Proverbios. Gracias, Rubens. Dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. Yo quiero preguntarte, iglesia, Adonías se fue corriendo a asirse de los cuernos del altar. ¿Alguien lo estaba persiguiendo? ¿Salomón había dado orden de mandarlo a perseguir por rebelde? Nadie lo perseguía. Pero eso se le llama conciencia, hermano. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sabes por qué son descubiertos muchos de los adúlteros? Su conciencia los traiciona. Porque huye el impío sin que nadie lo persiga. Oye, hoy te ves muy bien. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿O que me estoy arreglando para qué? ¿O cómo? ¿Qué quieres decirme? Entonces como que empiezan a trabarse y empiezan a caerse y a ellos mismos tropezar y no se dan cuenta porque sienten que los persiguen todo el tiempo. Es la conciencia, iglesia. Porque algo que ocurre con la conciencia, hermano, es que no te deja tranquilo. Una persona, iglesia, que tiene la conciencia todavía viva, porque hay unos que ya tienen apagada hasta la conciencia. Una persona que ha asesinado a una persona, muchas veces se termina o suicidando o termina, iglesia, por entregarse, porque su conciencia no lo deja tranquilo. Pero cuando ya la tienen apagada, hermanos, pues ellos viven felices porque su conciencia ya no les dice nada. Se les apagó totalmente. Entonces eso ocurre, iglesia, que Dios puso en nosotros por misericordia esa conciencia de decir, hey, estás haciendo mal. Estás haciendo mal. No es el Espíritu Santo, quiero decirlo así. No es el redarguir del Espíritu Santo, porque no hay Biblia. Y Dios redarguye, o el Espíritu Santo redarguye a través de la palabra de Dios. Ese es el verdadero actuar del Espíritu Santo respecto a redarguirnos. Pero cuando un no creyente que no tiene contacto con la Biblia no puede ser redarguido porque no hay Biblia y no hay Espíritu Santo, nos da Dios un acto de misericordia llamado conciencia. Sus conciencias los acusan. ¿Y tú has visto textos que hablan de la conciencia del hombre, iglesia? Dios puso conciencia en los hombres con tal de salvarle la vida. Con tal de que la conciencia les dijera, hey, eso no está bien. Pero cuando la vas desgastando, iglesia, y ignorando, terminas aún sin la conciencia. Mira lo que dice Romanos 2, 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Si tú quieres conocer, iglesia, teología pura, lee Romanos. Romanos es una teología pura, o sea, habla de unas verdades impresionantes. Y ahí dice que los gentiles que no tienen la ley, ¿qué pasa, iglesia? Pero cumplen por instinto la ley. Ahí te das cuenta de muchas veces que dicen, oye, ¿por qué hay gente que es más cristiana que los cristianos? Bueno, porque tienen una buena conciencia. Su conciencia los acusan. Entonces, el no matarás no lo tuvieron que haber leído, pero saben que está mal matar. Se llama conciencia. ¿Cierto o no, iglesia? Y viven alineados, viven en esa conciencia, en ese grito de conciencia. Ahorita vamos a regular esto bajo la Biblia, pero escuchen esto, vamos a terminar con esta idea. Dice, no teniendo ley, son ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. La muestran que viven bajo el cumplimiento de ley. Su conciencia dando testimonio. Y dice, ¿cuál es esto? Es decir, ya que muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones. ¿Qué es esto? Su conciencia dando testimonio. Su conciencia. Y sus pensamientos, dice, acusándolos algunas veces y otras veces defendiéndolos. Conciencia, iglesia. Y en esos tiempos quietos donde estás en tu cama y que empieza tu conciencia, ¿no? Ey, gritaste fuerte a tu esposa. Ey, hiciste eso. Empieza la conciencia a trabajar en tu vida. Estamos hablando, iglesia, de la conciencia como un acto de misericordia de Dios a nuestras vidas. Porque lo que tú tienes o deberías tener es
la palabra de Dios y al Espíritu Santo actuando para redarguirte. ¿Cierto o no, iglesia? No es lo mismo. No es lo mismo. Tú y yo tenemos todavía a alguien más poderoso que nuestra conciencia. A un Dios diciéndonos, no va por ahí. No es una buena actitud la que tomaste. Génesis 40, 15 al 16. Escucha. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Gracias. Ahí tenemos un poquito más del texto. En este texto habla precisamente de José, pero en esa escena donde los hermanos de José, dice la Biblia que el papá muere. Muere el papá y los hermanos dicen, no, cuando se enteren José que mi papá murió, él entonces va a acordarse de lo que le hicimos, de que lo vendimos y nos va a matar. Entonces ellos, acusados por su conciencia, dijeron, no, ellos pensaban que lo único que detenía la ira de José con sus hermanos era, iglesia, a su papá. Y no se daban cuenta que en realidad José ya había tenido un trato de Dios en sus vidas y que en verdad los había perdonado. Incluso la respuesta de José fue, no teman, hermanos, no teman. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios todo eso lo tornó en bien para salvar a muchas personas. Él lo tenía claro, ¿verdad? José tenía claro que todo lo malo que había pasado en su vida tenía un propósito. Pero los hermanos no lo tenían claro. Dice, aquí está. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, esto lo dijeron los hermanos de José, hermanos. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Fíjate, este diálogo no fue cierto, hermanos. Nunca su papá le dijo eso lo inventaron ellos. Pero fíjate, ya más le faltó, y también nos dijo que nos dieras una mesada cada semana. Casi no, o sea, más beneficiados. No, o sea, no fue cierto. Su papá no dejó esa dirección. Ellos tenían temor de José. Y José se puso a llorar. Porque en realidad él había perdonado a sus hermanos hace tiempo. Pero ellos tenían temor, porque ya lo leímos en Proverbios. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y cuando tú huyes sin que nadie te persiga, eso se le llama tu conciencia te acusa. Tu conciencia te acusa. Y qué bueno que tengas conciencia. Preocúpate cuando ya haces mal y ni siquiera te molesta, porque ya ni tu conciencia te acusa. Y ahora piensa, iglesia, ¿qué freno tiene un hombre que ni su conciencia lo acusa y no tiene al Espíritu Santo para redarguirlo? ¿Dónde va esa persona? ¿Qué límites tiene? ¿Le va a doler si lastima a una persona? No le va a doler. ¿Por qué crees que ves gente allá afuera, iglesia, haciendo tanta maldad? Porque ya no tienen una conciencia que les acuse. Porque ya no cuentan con el Espíritu Santo que les redarguya. Así que, hermano, sí, ejercita tu conciencia y sobre todo permite y sé sensible a esa bendita ayuda del Espíritu Santo para decirte, aquí no estás actuando bien. Amén. Punto número 4 y último. En este punto 4 vamos rapidísimo para terminar este capítulo 1 de nuestro libro de Reyes. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, ¿qué le dijo, iglesia? Vete a tu casa. Ya. La intervención del rey sobre Adonías fue perdón. Nuestro último punto se llama, hay perdón en el rey. ¿Qué temía Adonías? Temía una consecuencia, su conciencia lo acusaba. También los hermanos de José, su conciencia los acusaba y temían una gran consecuencia y deberían haberla vivido. Sin en cambio, hay perdón en el rey, iglesia. Hay perdón. En la semana el hermano Arturo, el miércoles, nos predicó un mensaje precioso sobre que nos acerquemos confiadamente al Señor. ¿Y sabes por qué no nos acercamos confiadamente al trono? Precisamente porque lo contrario a confianza es desconfianza. No tenemos confianza en el Señor. Y a veces no te acercas a este trono porque no confías. Y a veces no confías no en Él, sino en ti. Y ves tu vergüenza. Y ves tus pecados. ¿Y cómo voy a acercar si estoy bien sucio? Como Adán y Eva, iglesia, no quisieron un encuentro con Dios ahí en el huerto. ¿Por qué? Se veían desnudos, estaban avergonzados.
y no quisieron entrar a la presencia de Dios porque había vergüenza. La vergüenza no nos deja entrar confiadamente. Pero ¿quién llevó la vergüenza sobre sí, iglesia? Jesús. Entonces, si ya me quitó la vergüenza en la cruz y ya me quitó el pecado, ¿yo puedo entrar confiadamente por mí o por Él? Por Él. Ahora sí puedo entrar con toda confianza porque Dios me abrió la puerta. Dice la Biblia que partió el velo en dos. Es como si el papá te dijera, tienes la puerta abierta de mi recámara, vamos a hablar. Si tú estás en desconfianza, iglesia, es porque tienes vergüenza. Pero si ya entendiste que Él se llevó tu vergüenza, vas a entrar confiado de que no te va a juzgar. ¿Por qué Él vino a juzgar? No. Cuando entres a la presencia de Dios, aún después de haber pecado, iglesia. ¿Te acuerdas cuando le presentaron a Jesús a esa mujer que habían cachado en el pleno acto de adulterio? Eso fue cierto. Dice, la acabamos de cachar en el adulterio. ¿Cuánto tenía de haber adulterado, hermanos? No sé, minutos, horas. Acababa de adulterar. Entendamos todo lo que conlleva adulterar, iglesia. Y Jesús dijo, no la hagas. Qué cinismo el tuyo. Si acabas de echarte a tu amante y vienes conmigo, no, espérate unos 7 días. Al menos que se me baje el coraje o que te purifiques. ¿Eso hizo el Señor Jesús? La acababan de cachar y Dios la perdonó. Dios la perdonó, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él tiene poder para perdonar. Mateo 9, 1 al 7, te habla de ese paralítico, iglesia. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Qué le interesaba más a Jesús? ¿Sanarle la parálisis o perdonarle los pecados? Antes de sanarlo, primero lo perdonó. Antes de sanarlo, hermano. Porque lo que más le interesa al Señor es sanarte. Es perdonarte, perdón. Es perdonarte. Es perdonarte. Es su mayor interés. Incluso un texto que hemos estado repitiendo, el hermano Arturo lo mencionó en su prédica del miércoles. Esto de que si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos que ore por él. Que oren por él. Porque tenemos un Dios misericordioso y va a sanar a todos y va a perdonar sus pecados. Dice ahí ese texto. Porque ahí no solamente dice, y lo van a sanar, no, porque lo que más interesa es que también sea perdonado. Entonces, iglesia, nuestro punto se llama, hay perdón en el Rey. ¿Por qué hay perdón? Porque Él tiene poder en esta tierra para perdonar pecados. Lo vimos con este paralítico. Ahora, ¿el paralítico pidió perdón o pidió sanidad? Pidió sanidad. Pero Dios le dio perdón. Porque fíjate, el Señor lo que quiere es perdonarte pecados, iglesia. ¿Por qué quiere perdonarte pecados? ¿Le beneficia a Él? Te bendice a ti. Esto tienes que usarlo como principio para que tú perdones a quien te ha hecho daño alguna vez. El paralítico no le pidió perdón a Jesús y Jesús lo perdonó. Es más, te lo llevo a un ejemplo más grande, mucho, mucho más grande. Jesús estando en la cruz perdonó los pecados de toda la humanidad sin que la humanidad le haya pedido perdón. ¿Tú estás dispuesto a perdonar a las personas que te han hecho daño sin que te pidan perdón? La Biblia nos enseñó ahí Jesús en Mateo, y perdona a nuestros deudores como nosotros, y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Pero ¿qué pasa si alguien no te pide perdón? Tú puedes decir, yo estoy dispuesto a perdonar, pero no viene y me pide perdón. Bueno, el paralítico no le pidió perdón y lo perdonó. ¿Tú estás dispuesto a perdonar sin que te pidan perdón? Porque si no vas a estar atorado en ese coraje toda tu vida. Yo viví años, hermanos, años enojado con alguien, pero mucho, mucho, muy herido, resentido. Y por mucho preparé speech en mi mente y dije, Señor, porque el Señor me decía, ve y pídele perdón. ¿Y de qué voy a pedirle perdón si Él me hizo? Ve y pídele perdón. Años, hermanos, años.
Y yo preparaba speech como, ok, le voy a decir que lo perdono y luego le voy a decir, ya tú lo que tú me hiciste, a ver si quieres. No, solo vas y le dices perdóname, sin decirle nada más. Porque lo que Dios quería tratar conmigo es que yo perdonara sin que me pidieran perdón. ¿Sabes por qué me lo pidió el Señor? Porque tiene toda la autoridad, ya que Él te perdonó a ti sin que le pidas perdón. ¿O fue a la cruz hasta que le pidieras perdón? No, Él fue antes. Así que iglesia, aprende a perdonar sin que te pidan perdón. Aprende. Porque lo que Dios quiere hacer es libertarte a ti, beneficiarte a ti, bendecirte a ti. El que perdona sin que le pidan perdón es libre. Es libre de traumas, libre de resentimientos, libre de coraje, libre de todas esas amarguras que produce la falta de perdón, iglesia. Te animo a eso, así ocurrió. Adonías no le pidió perdón al rey, a Salomón, por lo que le hizo quererle comer el mandado. Sin en cambio el rey dijo, vete a tu casa, órale. Y hubo perdón en el rey. Y nos estamos aprendiendo que Dios es un Dios que perdona. Ahora, ¿qué le dijo a esta mujer, iglesia? ¿Qué le dijo a la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio? La mujer le pidió perdón a Dios, pero Dios la perdonó. Porque Dios perdona aún al que no le pide perdón. Pero ¿qué le dijo al final Jesús a esta mujer adúltera? Vete y no peques más. Pero también le dijo lo que Salomón, vete. Esa parte de vete es libre, vete. Como el policía cuando te tiene ya con las esposas aquí, imagina que te dijera, bueno, vete. ¿Experimentarías una libertad o no, iglesia? Sí. Así lo mismo ocurre con Cristo. Dios te deja en libertad porque el perdón liberta. El perdón te hace libre a ti, no a tu deudor, iglesia. Porque tu deudor tiene que igual experimentar redención en Cristo, perdón. Pero si tú lo perdonas, tú lo liberas, te liberas a ti. Amén. Te liberas a ti. Hay un ejemplo de un predicador que yo estoy escuchando que se llama Itiel Arroyo, es un español. Y él decía un ejemplo de una acción romana. Cuando una persona venía y acusaba por una tontería a una persona y él demandaba el rigor de la ley sobre esa persona, ellos lo escuchaban y decían, ok, vamos a condenarlo a la muerte. Y el otro se alegraba, sí, porque era lo que quería. Entonces lo que hacían, iglesia, era hacerle heridas al que fue declarado culpable, heridas profundas. Pero luego amarraban al que lo había acusado junto con ese hombre y los encerraban a los dos. Entonces las heridas que se le pudrían al herido se le empezaban a pegar al otro para que él viviera junto con el que demandó el dolor y el sufrimiento juntos, iglesia. Hasta que el otro dijera, no, lo perdono, pero ya era demasiado tarde, los romanos eran crueles. Entonces dijo, no, tú querías eso, es culpable, ya está culpable, ya está herido. Pero ahora sus heridas te van a causar daño a ti. Iglesia, algo que ocurre con el perdón es que somos libres nosotros. Hay perdón en nuestro Rey. Nuestro Rey nos perdonó nuestras ofensas. Y dice su palabra, de manera que como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Dios nos perdonó y nos sentó, dijo, bueno, pero te voy a decir de qué te perdono. Te perdono porque eres un mentiroso o un poco. No, solo dijo te perdono. Ya. Bueno, te perdono si te veo cambiar. ¿Eso dijo el Señor? Nada, si veo cambios es que sí te voy a perdonar. No, hermanos, sin condiciones. Nos perdonó sin condiciones, sin armar dramas. Pero ¿cómo somos nosotros para perdonar, iglesia? Primero exigimos que nos pidan perdón, porque es parte de tu ego herido. Eso es ego herido, eso es puro orgullo. Que venga y me pida perdón. Pero tú sabes que el ir a pedir perdón es un acto de humillación, ¿cierto o no? Y a veces lo que queremos es eso, ver a nuestro enemigo humillado, que venga hasta donde yo estoy a pedirme perdón. Y entonces algo que ocurre es eso, el que queremos eso. No solamente queremos que nos pida perdón, también queremos ver cambios. Yo lo perdonaría, pero no cambia. Iglesia, Dios te perdonó y te condicionó ese perdón. ¿Así cambias o no? No lo hizo. Así que perdona como Dios te perdonó. Su perdón es inmediato, inmediato. Cuando tú le pides perdón, te perdona. No hace panchos.
No hace toda una serie de ritualismos para que tú hayas el perdón. Solo te perdona, hermano. Seamos de un perdón simple. Seamos de un perdón simple. ¿Por qué lo decimos, iglesia? ¿A Jesús le costó perdonarte? ¿Qué le costó a Jesús perdonarte? Su vida misma. Al Padre perdonarte le costó su Hijo. Y que como mencionamos en la clase de la mañana, la peor pérdida de un hombre, de una mujer, es la muerte de un hijo. Y el Padre vio morir a su Hijo. Lo vio morir para perdonarte a ti. Pagó el precio de tu perdón. Pero a ti te va a costar morir para ver a tu deudor perdonado. Tú dirías, no, pero sí, porque tiene que morir tu carne para perdonar a tu enemigo. ¿Y sabes por qué tu carne sigue viva? Por falta de perdón. Porque el perdón, como el de Jesús, mata tu carne. El perdón como el de Jesús mata tu carne. ¿Quieres de verdad matar tu carne? Perdona a tu enemigo. ¿No sabes cuánto vas a matar tu orgullo cuando perdones a un enemigo que ni te ha pedido perdón y que se ríe todavía de ti? Y que aún así te va a seguir haciendo daño. Lo vas a perdonar. O sea, imagínate, evalúalo. Eso mata tu carne, mata tu orgullo. Jesús perdonó a personas, iglesia, como tú y como yo, que sabía que íbamos a seguirlo lastimando en su corazón, iglesia. Nos perdonó. Sabiendo que aún íbamos a seguir pecando, nos perdonó. ¿Tú estás dispuesto a perdonar a alguien sabiendo que todavía te va a seguir haciendo mal? Esa es una pregunta importante. Porque un cristiano es el que se parece a Cristo. Y si tu perdón no se parece al de Cristo, no eres cristiano. Eres como cristino o algo así, pero cristiano no. Te lo digo porque fui cristino, hermano. Cristino, predicando en un púlpito sin haber perdonado a esa persona en mi corazón. Hasta que, alguna vez creo que se los conté, yo estaba orando, tenía un viaje para ir a un congreso de pastores al que procuro ir cada año, de palabra de vida, y estaba orando así yo espiritualmente. Dios, háblame, ministra mi corazón como siervo tuyo. Mañana voy a un congreso a nutrirme de ti. Quiero que me hables. Y Dios me respondió claramente, yo ya te hablé. ¿Para qué vas a fingir en un congreso? Yo ya te hablé y te dije, ve y pídele perdón. Eso me estremeció y dije, ya no lo voy a postergar. Y te digo de años, hermano, años postergándolo. Ese mismo día lo cité. Recuerdo bien, ¿ves que está un comedor allí en Plaza Bella, en el Aurrerá? Hay un comedor ahí de 2 pisos. Ahí lo cité, en el de arriba, donde estuviéramos solos. Y esa persona hasta me dijo, ¿estás enfermo o algo? No, vengo a pedirte perdón. Y le dije, ¿de qué? Según lo que el Espíritu Santo me guió. Porque en mi orgullo era, le voy a decir, pues yo te perdono por haber... Como muchas cosas que le echaban indirectas, ¿me entiendes? Pero en ese día Dios humilló mi carne, me humilló, iglesia, para pedirle perdón a esa persona. Y lo hice, hermanos. Cuando salí de ahí, te prometo ante Dios que yo sentí que había bajado hasta de peso. Me sentí ligero, hermanos. Mi corazón se sentía pleno. Pleno por obedecer a Dios. Pleno porque había sido libre yo. Pero luego te cuento la parte 2 de esta historia. Fui al congreso dije, ya hice lo que me dijiste, Señor. Ese año me habló mucho el Señor y fui muy bendecido. Pero acto seguido, esta persona seguía haciéndome unas dolorosas y feas. Y volví a alimentar lo que yo ya había perdonado. Y a volverlo a juntar con las nuevas. Entonces, ya había descargado mi corazón de lo pasado, pero ahora tenía nuevas y lo volví a poner en mi corazón y lo volví a cargar. Y el Señor volvió a insistirme. Y estos meses no sabes cómo ha estado Dios incisivo con eso. Perdónalo, perdónalo, perdónalo. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Vuelvo a pedirle perdón? ¿Lo vuelvo a citar en Plaza Bella? ¿O ahora lo cito en Plaza Q? ¿Qué hago? No. Perdónalo, cambia tu actitud con él. Cambia tu actitud con él. Y dije, lo voy a hacer, Señor. Lo voy a hacer. Y ya tengo una cita con esta persona, hermanos.
Y empecé en mi mente carnalota a decir, voy a portarme muy amable, le voy a lavar los pies y le voy a poner un café. Y me dijo, no exageres. Sé orgánico. Sé orgánico. Trátalo como tratarías a cualquier persona con respeto. Es todo. Solo hónralo. Hónralo. Entonces, iglesia, me descargó el corazón el Señor porque dije, sí, solo es eso. Solo es ser libre. Yo quiero ser libre. No quiero estar resentido y amargado por la misma persona toda mi vida. Tengo 38 años, hermanos. 38 años batallando en lo mismo. Y mi esposa ayer ministró en la prédica y dijo algo que me convenció. Me convenció, me ministró esa parte final de su sermón. El diablo ha buscado de todas maneras que los hijos odien a sus padres. Porque lo que quiere es matar la vida de los hombres. Y sabe que hay una promesa, solo una promesa en los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Y dije, sí es cierto. El enemigo ha usado para que yo esté en el mismo resentimiento toda mi vida porque quiere acabar conmigo. Él quiere acabar conmigo. Lo que tengo que hacer es cumplir su palabra. Eso es. Y es una convicción en mi corazón, iglesia. ¿Y sabes cómo me convenció el Señor? Con Biblia. Con Biblia. Y hay libertad cuando hay perdón. ¿Por qué hay perdón en tu Rey, iglesia? Dios te perdonó a ti, tú perdona a quien te haya ofendido. Lo que sea que te haya hecho, perdónalo, vas a ser libre. Amén. Vamos a orar juntos, hermanos. Dios, esta tarde queremos agradecerte mucho. Esta palabra, Señor Dios, de estas acciones de Adonías, donde muchos de nosotros nos vemos reflejados, Dios. Un Adonías, Señor Dios, que cuando ya vio que lo que había planeado no le funcionó, entonces acudió a la parte espiritual, a quererse refugiar en los cuernos del altar. Adonías, Señor Dios, tipifica a ese hombre que solo acude a esos recursos eclesiales o divinos cuando se ven aprietos. Y si soy de esos, Dios, que solo se congrega cuando no tiene trabajo, y si soy de esos que se congrega cuando ve en su vida consecuencias de su pecado, perdónanos. No queremos, Señor Dios, utilizar tus benditos medios para encontrarnos contigo como pretexto. Queremos que si nos acercamos a la Biblia sea porque en primer lugar estamos arrepentidos de lo que hicimos. Adonías no estaba arrepentido, porque tu palabra dice que más adelante, después de haber encontrado perdón en el rey, tuvo un segundo intento de quitarle el trono a Salomón. Así que eso nos lleva a entender que Adonías nunca se arrepintió, Señor. Adonías era un hombre que temía más al hombre que a Dios. Y si ves en mí, Señor, que me palpita más el corazón por un estudio médico, por una cartera vacía, por un anuncio de que están dando de baja en mi empresa, Señor, ayúdame a temerte a ti. Ayúdame a temerte a ti, Señor, porque un corazón lleno de tu temor es valiente para enfrentar cualquier situación. Un hombre, una mujer que te teme es bendecido como fueron las parteras, como fue Obed-edom, Señor. Ayúdame a recordar que temerte a ti siempre va a ser una bendición. Ayúdanos también a comprender, Señor Dios, que si hacemos bien no hay de qué temer. Pero si hacemos mal, nuestra conciencia nos va a dictar que no andamos bien. Y es una misericordia tuya que tengamos conciencia, Señor. Hazme cada vez más consciente. Yo tengo todavía una ventaja más, Señor. Tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. Y amado Dios, te suplicamos, porque así como nosotros encontramos perdón en el Rey, nosotros también perdonemos. Ayúdanos, Señor Dios. Queremos, Padre, perdonar a los que nos ofenden. Ayúdanos a perdonarlos, Dios. Tú los perdonaste en la cruz, nos perdonaste a todos, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros queremos decir lo mismo con el que nos ofende. Perdónalo. No sabe lo que hace. Perdónalo, perdónalo.
Perdónala. Yo lo perdono en el nombre de Jesús, como fui perdonado yo también. Y ese perdón, Señor, será genuino y será orgánico. No voy a ir corriendo a arrojarme a sus brazos, pero tampoco seré grosero o grosera cuando lo veo. Ayúdanos, Señor Dios, a experimentar el perdón en las dos direcciones, para recibirlo y para darlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.